¿Cuántos saben que el Señor a veces te trae por caminos que uno al principio no entiende? Y de momento dice, Señor, yo pude haber estado mucho mejor si no hubiera tenido que pasar por esa ruta particular que pasé. Pero si algo enseñamos aquí en Casa de Gracia, es que Dios es soberano aún en las temporadas de nuestra vida donde pareciera ser que estamos fuera de su voluntad. Aún en los momentos en nuestra vida donde pareciera ser que por cabeciduros estamos recibiendo el resultado de quizás una mala decisión, ¿cuántos saben que aún nuestras malas decisiones son permitidas por Dios con propósitos poderosos? Yo sé que eso es una verdad que a veces se siente un poquito fuerte, pero nada se le escapa de entre las manos al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Y en mi vida como en estos 11 años como pastor, he tenido la oportunidad de ver el efecto que este evangelio tiene en la vida de muchas personas. Uno de mis escritores favoritos, Carlos Haddon Spurgeon, en su libro No hay otro evangelio, tiene todo un capítulo dedicado a los dos efectos del evangelio. Yo quiero tocar algo por encima acerca de eso en el día de hoy, porque me interesa que usted y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Qué efecto ha tenido el evangelio en mi vida? ¿Cuál es el efecto que ha tenido el evangelio de Dios en mi vida? Y el Señor, no siempre tengo un título para mis mensajes. A veces me están preguntando, pastor, para YouTube, ¿cuál es el título? Yo digo, escúchalo y ponle el que tú quieras. Pero en esta ocasión es de las pocas veces que el Señor me regala la cita bíblica y el título antes de regalarme el bosquejo. Y eso usualmente no sucede conmigo. Pero he titulado a esta corta plática Testigos oculares de su gracia. Testigos oculares de su gracia. Hechos, capítulo número 4. Quiero leer allí lo que dice la palabra del Señor. Y quiero leer, si me permites, desde el verso 13 en adelante. Hechos, capítulo 4, y quiero leer el verso 13 de la manera siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Verso 14, que es nuestro verso clave para esta mañana. Y viendo al hombre que había que había sido sanado, que estaba, ¿cómo estaba el hombre? En pie. ¿Y con quién? Con ellos. No podían decir nada en contra. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que tú ministres nuestras vidas a través de lo que hay en tu corazón para nosotros, tu iglesia. Ayúdame, Señor, a hablar lo que tú deseas que nosotros, tu pueblo, escuchemos. Te presento cada persona, Señor, que está aquí reunida, cada vida que nos escucha a través de nuestra transmisión digital. Yo te pido, Dios del cielo, que tú hables a tu pueblo en este día de manera poderosa, de manera contundente y de manera clara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Yo nací en el Evangelio. ¿Cuántos aquí nacieron en el Evangelio?
Qué privilegio, ¿verdad? Nacer en este evangelio maravilloso. La verdad del caso es que habiendo nacido en el evangelio, conocí acerca de su gracia a la edad de 28 años. Eso, para poder entenderlo, ¿verdad? Hay que abrir y ver qué fue lo que yo aprendí, qué fue lo que yo viví versus lo que he aprendido hoy en día y lo que vivo hoy en día. Yo creo que todo creyente viene al evangelio por obra del Espíritu Santo y solo de Él, porque Él es el único que puede abrir los oídos, abrir los ojos de nuestro entendimiento para que pueda amanecer en nosotros esta luz maravillosa. El hombre, por más que quiera, por más que intente, nunca va a poder encontrar la salvación por él solo. Cuando yo escucho gente que dice que encontraron a Jesús en sus caminos, por dentro, no por fuera, pero por dentro me río. Yo digo, ¿cómo es posible que encontraste al que te encontró a ti? ¿Cómo es posible que hayas encontrado a alguien cuando estabas muerto en tus delitos y pecados? Él te encontró, y esta es la palabra del evangelio que tiende a transformar la vida del pueblo de manera eficaz y de manera permanente. Antes de los 28 años de edad, mi rutina evangélica era básica. Y es posible que esta rutina usted también la haya tenido. Mi rutina era cuidar mi salvación, procurar cumplir con el llamado de Dios y mantener una posición de altura ministerial. Porque ya para los 28 años yo estaba corriendo por todos los campos, por allá en Puerto Rico, en cuanta campaña de jóvenes, caballeros, damas, campañas misioneras, campañas evangelísticas. Yadira puede identificarse con eso, ¿eh? Corrimos, en mi país hay un dicho que dice, como vellón malo. Corrimos, pero olvídese. Pero mi experiencia ministerial no logró fundamentar en mí esta palabra que hoy a mí me caracteriza. Mira qué interesante cuando te digo que hasta los 28 años el resumen de mi rutina evangélica tenía que ver con obras. Cuidar mi salvación, procurar cumplir con el llamado y número 3, mantener una posición de altura ministerial. ¿Alguien aquí se puede identificar con eso? Eres un pecador y vienes a los pies de Cristo y ahora te dicen, ahora que le sirves a Cristo, tienes que cuidar de no perder tu salvación. Y se convierte la vida de mucha gente en qué cosas yo tengo que hacer para no perder lo que por gracia me ha sido conferido. Procurar cumplir con el llamado, porque todos tenemos un llamado, nos enseñan que estamos llamados a hacer algo y tenemos que procurar hacerlo. Otra obra. Y luego mantener una posición de altura ministerial, en otras palabras, asegurarme de obrar de tal forma que el hombre no pierda su percepción acerca de mí. No, yo no puedo hacer eso porque, chacho, si me ven haciendo eso, pierdo mi ministerio. No, no me pueden ver haciendo esto otro, porque si me ven haciendo esto otro, hasta ahí llega mi ministerio. Yo me acuerdo, mira, el ejemplo más lindo que yo tengo de crecimiento en este evangelio lo tengo en mi papá. Mi papá
era la definición perfecta de lo que es o de lo que era, ¿verdad? En ese tiempo, un predicador, y tengo un término aquí científico, un predicador rajatabla. Un predicador rajatabla significa, era un predicador, todo era pecado. ¿Alguien aquí se acuerda de todas esas reglamentaciones que tenían? Falda larga, pelo largo, no pantalones en las mujeres. ¿Alguien me se acuerda de otra cosita por ahí, verdad? Tengo un coro aquí de gente que vienen de esa escuela. Y en mi papá, mire, bueno, mi papá era de los que predicaba que si a una mujer se le veían los dedos del pie porque utilizaba chancla, utilizaba zapato abierto para ir a la iglesia, eso era de prostitutas. De esa escuela vengo. Pero en mi papá yo aprendí a ver el efecto de crecimiento que produce este evangelio. Y recuerdo que de ahí, imagínense, en mi casa, yo me acuerdo la primera vez que por fin mi papá dio su brazo a torcer y hubo televisión por primera vez, porque en mi casa el televisor era considerado como el cajón del diablo. Y no solamente lo declarábamos, lo cantábamos. Si quieres la bendición, saca la televisión. Si quieres la bendición, saca la televisión. Coro, dices que no vas al cine, esa es pura hipocresía, porque lo tiene en tu casa y tú lo ves todos los días, y tú lo ves todos los días. De ahí yo vengo, de ahí yo vengo. Y cuando por fin, ¿sabes cómo logramos poner televisor en mi casa? Yo desde pequeño, mi héroe siempre fue el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Esos eran, olvídate, dígame usted, todavía hace poco aquí me fui a recortar a un salón de estilismo donde el dueño es puertorriqueño y tiene, mientras recorta, tiene una mesa de billar en el centro y al Chavo del Ocho todo el tiempo en los monitores. Y está recortando gente americana. Y yo le dije, brother, él me dice, es que esto es mi desestresante, esto fue lo que yo veía desde pequeñito. Y de niño yo había escuchado del Chavo del Ocho, había visto un par de programas en casa de hermanos que estaban perdidos en el seno del infierno porque tenían el cajón del diablo. Y había visto el Chavo del Ocho y me encantaba. Y me acuerdo que vivíamos al cruzar la calle de un hospital en la ciudad de Guayama. Y yo me enteré que en ese hospital, en la sala de emergencia, tenían un televisor. Y todos los días a las 4:30 de la tarde, y yo me enteré de eso y me escapaba llegando de la escuela, pedía permiso para jugar y cruzaba la calle y me iba a sala de emergencia a ver al Chavo hasta que mi papá se enteró. Cuando mi papá se entera, él no me dijo nada. Él simplemente le puso candado a la cerca de la casa y la cerca de mi casa, como la casa de mucha gente aquí en sus ranchos, no tenían, ¿verdad? Los Bluetooth de hoy en día. Era una cerca que donde terminaba el tubo alto, para arriba salían los alambres de púa, que terminaban cruzaditos. Y allí Dios me empezó a entrenar a mí como un reformador porque estaba en contra de ese sistema. Yo dije, esto es un sistema opresor que está impidiendo que yo reciba la bendición de ver a Ñoño y de ver a todos los demás. Y yo empecé a subir por la cerca, a cruzarla, y recuerdo
que ya cuando estaba así, miro hacia abajo y digo, me puedo tirar. Me di bien y lo que hago es que brinqué. Y según brinqué, por ahí bajé y el alambre entró por la camiseta mía y gracias a Dios no tocó nada, solamente tocó mi antebrazo y aquí dibujó una L que abrió la piel. Yo no me di cuenta porque como todo golpe fuerte, como que el cerebro no lo registra inmediatamente. Yo caí, ay, se me rompió, pero el chavo estaba a punto de comenzar y comienzo a correr, crucé la calle y según voy corriendo estoy viendo que sangre estaba saliendo. Y cuando miro, ahí me entero de la realidad, no que esto fuera un problema, era que mi papá se iba a enterar de que yo había brincado la verja y eso es mucho peor que un brazo abierto. No sé cuántos aquí tenían ese tipo de papá, pero mi papá ha entendido, ¿verdad? Y mi mamá habló con él luego de todo este drama y terminaron comprando un televisor en blanco y negro para que yo no volviera a brincar la cerca. Yo fui bien problemático cuando niño y yo lo acepto. Pero recuerdo esto como parte de mi historia personal y de la historia de mis papás, porque poco a poco como que fueron dando su brazo a torcer y por fin hubo televisor en mi casa y recuerdo, y yo sé que esto no se supone que se celebre, pero en el año 2000 yo fui quien llevó a mi papá por primera vez a un cine. Y hoy lo digo en público sin ningún problema porque ya no lo pueden votar, ya él está retirado. Pero recuerdo el conflicto en mi papá de que iba a sentarse en dónde. Oye, ustedes vienen de esa escuela. Iba a sentarse en silla de escarnecedores. Así que de esa escuela vengo yo. Pero con el pasar de los años he aprendido que el mensaje de gracia realmente tiene dos grandes y evidentes efectos en la gente. En unos produce paz, produce una adoración genuina porque entienden la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario en beneficio por su pueblo. En otros puede producir cierto respiro de alivio, pero a la vez un aire de pereza espiritual que los va consumiendo poco a poco hasta el punto de dejarlos en un lugar al que yo llamo la Lalandia, en donde en nombre de la gracia han entendido que Cristo ya lo hizo todo y ahora ellos pueden o no están obligados ni tienen que hacer nada. Ya todo está hecho, ya yo no tengo que hacer nada. Casa de Gracia, hemos vivido 11 años y varios meses ya, y hemos podido ser expuestos al mensaje de este evangelio maravilloso. Pero cuando yo miro hacia nuestra historia, cuando yo miro hacia las situaciones que hemos enfrentado como iglesia, a las situaciones que yo personalmente he tenido que enfrentar, yo tengo que hacerme esta pregunta y a la misma vez que la pregunta retumbe en el corazón y en la mente de cada persona que pueda escucharme. La pregunta, ¿qué efecto ha tenido y está teniendo en este tiempo el evangelio de Jesucristo en tu vida? Porque si tu experiencia con el evangelio fue la experiencia de salvación que tuviste el día que viniste a los pies de Jesús, pero no ha pasado más nada después de ahí, algo está pasando. Porque el evangelio, la vida en Cristo, pone como punto de comienzo la salvación. O sea, la salvación
no es el fin, la salvación es el medio. Es la excusa que Dios utiliza para manifestarte la verdad de quien Él es. Y para poder Él manifestarte esa verdad, tiene que salvarte. Pero la salvación es solamente el comienzo. El comienzo de una etapa maravillosa que puede estar llena de experiencias de crecimiento integral excelentes. O si no la cachas, si no la captas, puede estar llena de mucha confusión, de mucho conflicto y de muchas temporadas oscuras. He tenido conversaciones con pastores en donde me dicen: no prediques de la teología reformada abiertamente, porque eso lo que cría en la mente de mucha gente es vagancia espiritual. Y es verdad. El mensaje de gracia puede tener el efecto de minimizar el avance de muchos o agilizar el avance de otros. ¿Será eso bíblico? Ya mismo vamos a entrar ahí, porque el apóstol Pablo habló de esto. Pero, ¿cómo la gracia, cómo esta salvación impacta tu vida? Ve, en la escuela de donde yo vengo, era una escuela transaccional. El mover del Espíritu era lo que me movía a mí a querer llegar al próximo servicio. A ver qué Dios iba a hacer. A ver quién era el que se iba a revolcar por el suelo. No que yo tenga problemas con eso. Pero el Evangelio no se trata de eso. Por eso es que usted ve que cuando hay congregaciones en donde lo único que se pasan hablando es de señales y de milagros, usted va a ver que pueden tener un avance, un cierto avance por un tiempo, pero ¿y cuando la gente se canse de las señales y los milagros? ¿Será posible que se cansen? Es bíblico. El pueblo de Israel, yo me imagino que la primera vez que vio que llovía pan del cielo, ¿usted se imagina que llueva pan del cielo? Yo me imagino la impresión de ellos. Pero fueron 40 años. El año número 22, lloviendo pan. A lo mejor un niño: mamá, está lloviendo pan. Ay, sí, mío, es de todos los días. De repente lo que pareciera ser algo increíble se convirtió en parte de lo que es. Porque así somos nosotros. Si nada nos sorprende o nada nos mueve las emociones, no es bueno y no es genuino. Por eso es que yo me cuido mucho, porque si hay alguien que disfruta de la emoción de sentir a Dios, soy yo. Los ancianos de la casa saben que yo estoy loco porque aquí tengamos un cultazo de fuego. Y créeme que todavía no lo hemos tenido, porque estoy viendo a todo el mundo salir con los moños todavía trepados y bien vestiditos. No, yo hablo de un servicio quiebracuello. Yo hablo de un servicio donde el Espíritu Santo de Dios se mueva. Oye, no te rías y por lo menos dime amén y dime que lo esperas. O sea, yo deseo, porque me encanta la idea de que nuestras reuniones sean caracterizadas por la presencia real del Espíritu Santo de Dios. Imagínate un servicio donde no solamente podamos sentirlo, sino que podamos seguir conociéndolo. Por eso es que iglesias como esta son unicornios, casi no se ven. Iglesias de teología reformada, pero carismáticas en su experiencia. Eso casi se oye, Rey, como una contradicción, ¿verdad? ¿Qué es eso? Iglesia de carácter reformado. Creemos en esta gracia maravillosa, pero no creemos que esta gracia nos da licencia para pecar. Que esta gracia justifique que vivamos una vida sin tener ningún tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque entendemos que al que le ha amanecido la luz de este glorioso evangelio no puede esperar
a ser elemento de bendición para otros, porque lo que lo ha transformado a él, desea que transforme su familia, su casa, su comunidad y su ciudad. Ahora, por mucho tiempo, esta onda de las transacciones mantenía a la gente viniendo a la iglesia. Las peticiones. El deseo de que Dios hiciera algo por ellos. Yo llevo 10 años orando por esto. Y siguen ahí, por la esperanza a que Dios les conceda algo. Y esa esperanza los mantiene llegando cada domingo. La pregunta es, ¿cómo adorarías si Dios hoy te concediese todos tus deseos y tus caprichos? En los evangelios hay una historia que me resulta sumamente interesante. Lucas capítulo número 17, versos del 11 al 19. Y quiero leerte, no son muchos textos, del 11 al 19 quiero leerlos tal cual están, para que entiendas lo interesante de los beneficios. Dice allí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, oiga esto, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 los reconocieron como Jesús, esa palabra maestro, como Rabí. Ten misericordia, reconocieron el poder, reconocieron la autoridad de lo que él cargaba. Cuando él los vio, verso 14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. A mí me encanta es que te digo, me encanta cómo Jesús interactuaba, porque estando él lleno de gracia y verdad, reconoce la necesidad de ellos y los envía a hablar con quienes, la gente con quienes ellos entendían que era la autoridad de ellos, los sacerdotes. Y mostrados a los sacerdotes, suelta una palabra para que fueran a mostrarse, pero dice que mientras ellos caminaban, mientras iban, fueron limpiados. Entonces los 10, de los 10, uno, viendo que había sido sanado, diga conmigo, volvió. Pero espéreme, ¿cómo fue que volvió? Glorificando a Dios. Y esto no era una adoración en el corazón. Esto no era una adoración para adentro. A gran voz. Y se postró rostro en tierra. El milagro en su vida produjo humildad, reconocimiento, adoración genuina. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, no era ni siquiera del club. Era extranjero. Respondiendo Jesús le dijo, me encantan las preguntas de Jesús. Oye, ven acá, ¿no fueron 10? Si yo conté bien, 10. Pero espérame esto, mira a Jesús manifestando. El milagro Jesús no lo vio, Jesús solamente dio la palabra. Cuando regresó uno, él le dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? En otras palabras, yo no los vi siendo limpiados, pero yo di una palabra y no la di para uno, la di para los 10.
No fueron 10 los que fueron limpiados. Y los 9, ontan. Él dijo, no hubo quien volviese. Pero mira el propósito de volver. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora le hace una declaración aquí que es muy malinterpretada. Le dice, levántate. Y esta vez lo mandó el sacerdote. Le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Ah, espérame. Deja ese texto ahí, por favor. Levántate y vete. O sea, ahorita te mandé donde el sacerdote. Te encontraste con la gracia, recibiste el regalo, regresaste adorando y ahora yo te voy a redireccionar. Ya no te voy a enviar a la persona de donde tú entiendes que viene tu fe, la bendición y todo lo demás, porque yo vine aquí para cambiar el rumbo de lo que todo el mundo entiende que es la relación de Dios con un pueblo, porque yo vine aquí a establecer un nuevo pacto y en este nuevo pacto la ley y los profetas tuvieron su tiempo, pero ahora yo he venido a establecer algo nuevo. ¡Oh, gloria a Dios! Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Ahora tú tienes que entender otra cosa. Cuando dice ahí tu fe te ha salvado, no está hablando de la fe que justifica ante el Padre para el perdón de los pecados. Porque ya él había recibido la gracia de Dios. Al recibir el regalo de Dios y al él regresar adorando y glorificando a Dios, era evidencia de que ya él había sido transformado. Entonces, ¿de qué fue lo que la fe lo salvó? De el volver a una vieja escuela, de regresar a una mentalidad arcaica en donde el sacerdote era el que determinaba y era el que hacía las cosas por mí. Tu fe te ha salvado, ya esto ha cambiado. Ahora tu fe va a ser dirigida a la persona correcta. Espérame. De los 10, ¿cuántos volvieron? Ahora sí podemos empezar a predicar. El relato del cojo que estaba en la puerta de la hermosa me resulta particularmente interesante. Porque el relato del cojo puede ejemplificar la vida de muchos creyentes en este tiempo. Primero que nada, que esta historia toma lugar después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es lo primero. Este cojo, y ya hemos predicado de este relato varias veces, pero nunca desde este ángulo. Hemos dicho, este cojo estaba acostumbrado a recibir limosna de la gente, esa era su bendición, estaba acostumbrado, y hemos dicho aquí, acostúmbrate a no acostumbrarte, porque las bendiciones de Dios te pueden sorprender. Este hombre estaba acostumbrado a algo, pero Dios tenía algo más poderoso. ¿Cuántos dicen? Y nos hemos gozado, pero escúchame algo, hubo un efecto en la vida de este hombre que a mí me parece que es mucho más trascendental que el milagro mismo de que sus pies fuesen enderezados. Porque aquel hombre, en el momento en que sus pies fueron enderezados, algo surgió que cambió su perspectiva. Hasta ese momento, hasta ese día, o vamos a ponerlo de esta forma, el cojo antes de la gracia llegaba al lugar de adoración, porque llegaba y se paraba en la puerta donde estaba la gente que entraba para recibir palabra y para orar. ¿Estamos claros? ¿Llegaba al lugar o no llegaba? Llegaba al lugar. O sea que llegar aquí no te garantiza nada. O sea que llegar a esta casa con tus necesidades no te garantiza que tus necesidades van a ser saciadas. Este cojo llegaba al lugar, este cojo buscaba
el beneficio de los que adoraban en aquel lugar, porque todo el que entraba a orar, él les pedía, dame algo de lo que tú tienes. Este cojo, antes de la gracia, no llegaba a dar, llegaba a pedir. Porque su necesidad inmediata estaba impidiendo que él pudiera ver una necesidad mucho más profunda. Cuando tus oraciones son caracterizadas por las necesidades financieras, por los problemas que tienes en tu trabajo, por los problemas que tienes con tus familiares, con tu esposa, cuando tus oraciones dejan de ser enfocadas en la persona de Cristo, tú estás cojo y estás caminando de esa forma. Eso no llegaba a dar, llegaba a pedir. No entraba, se quedaba en la puerta. ¿Qué significa eso? Estaba en el grupo, pero no era parte del grupo. Ahí nos podemos parar, pero yo voy a seguir. No había en él reconocimiento de quién es Dios. Estaba solamente enfocado en su necesidad, en su deseo y en su impedimento. Pero dice la palabra que cuando Pedro y Juan les dijeron, dice que le estuvieron atentos y le dijeron, míranos, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel cojo anduvo. Pero aquel cojo, al comenzar a andar, no se fue afuera a decirle a la gente, mírame cómo camino, estoy bien, ¿por dónde vamos? El milagro, ¿a dónde lo dirigió? A entrar por la puerta de la hermosa, a glorificar a Dios por su milagro y a convertirse en testigo de lo que Dios había hecho. Tal fue el efecto de la gracia en la vida de este hombre, que a renglón seguido comienzan a predicar los apóstoles. Una palabra donde estaban acusando a Raimundo y a todo el mundo. Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús y este Jesús se levantó el tercer día, y comienzan a dar una palabra maravillosa. Y ahí estaba el cojo con ellos. Y dice que los llamaron a capítulo, y ahí hemos llegado ahora sí al texto que escogimos como el protagonista de nuestro mensaje, Hechos capítulo número 4 y verso 14. Si me lo puedes poner una vez más, por favor. Ese verso 14 me interesa mucho porque habla acerca de la fe y del efecto de la gracia en la vida de este hombre. Porque dice que los que estaban allí para acusar a los siervos de Dios, viendo al hombre que había sido sanado, ese era el cojo que estaba en la puerta de la hermosa, que no estaba por allá ya gozando de su milagro, sino que estaba utilizando el milagro de Dios como testimonio. En otras palabras, el mensaje que esta gente predica, ustedes lo van a ver ejemplificado en mi vida. Yo era cojo y ahora no cojeo. Yo estaba malo, no podía, dependía de la propina, de la limosna de la gente. Pero ahora estoy aquí de pie, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. Porque es que la gente a veces no puede creer el evangelio que predicamos, porque no lo puede ver en nuestra vida. ¿Dónde está la evidencia de que antes cojeabas y ahora andas derecho? Si en nombre de la gracia
te comportas como los de allá afuera. Me disculpa, sorry con excuse me, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque a mí me tiene ya hastiado esta onda. Dije hastiado, perdón, a mí me tiene enojado. Este pensamiento, ya yo estoy en la gracia del Señor, yo no tengo que darle respuestas ni cuentas a nadie, yo no vivo con la gente, el que hable de mí habla de su progenitora, yo me visto todas las mañanas con aceite y todo me resbala. ¿Cuál es el efecto que está teniendo este evangelio en tu vida? Yo estoy seguro que a partir de estos próximos domingos y de la palabra que el Señor siga trayendo y que siga fluyendo como Él siga fluyendo, si usted entiende que ya este no es tu lugar, gloria a Dios. Pero yo no puedo comprometer el evangelio de la palabra del Señor que ha transformado mi vida por simplemente tener miedo. Tiene el evangelio que producir el efecto correcto en mi vida. Ahora sí. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, y ya estoy terminando, ya estoy terminando. En 2 de Corintios capítulo número 2, y quiero leer del 14 al 17. Miren lo que dice Pablo allí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Oye esto, ¿y por medio de quién? ¿Por medio de quién? No, espérame, vamos a ponerlo personal. Por medio de mí. Por medio de mí. Manifiesta en Casa de Gracia. Manifiesta el domingo en la mañana. No. Manifiesta en todo lugar. Es que tú no puedes ser hijo de Dios aquí y comportarte y hablar como un hijo de Belial allá afuera. Y dije hijo de Belial, iba a decir hijo del diablo y no lo dije. Manifiesta en todo lugar el olor, me encanta esa palabra, el olor, ¿de qué? De su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Pero escucha esto está increíble. Somos grato olor de Cristo, oye bien, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, ahí está hablando de los que se pierden, y a aquellos en los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Déjame ese texto ahí. Tienes que entender una diferencia. Tu vida, a alguna gente le va a apestar. Porque no pueden entender cómo piensas de la manera que piensas. Porque no pueden entender cómo actúas de la manera que actúas. Porque hay un Espíritu de Dios operando en ti que para ellos no se les hace normal. Que en medio de una situación que estaba destinada a destruirte, todavía estás de pie y todavía estás confiando en el Señor. Y no solo eso, estás contento. Y se le convierte tu vida en una peste bubónica terrible. En los que se salvan, tu vida se convierte en un testimonio. Si Germán pudo pasar la prueba que pasó y se mantuvo en donde se mantuvo y está donde está, yo también puedo. Tú hueles bien. Pero escúchame, para unas personas puedes oler, para otras puedes apestar. Pero el texto antes que ese
Ponme el 15. Para Dios eres olor grato en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, independientemente del efecto de tu vida, enojas a unos, agradas a otros, pero para Dios eres olor grato. O sea, lo que tu vida está produciendo, lo que otros ven como algo terrible, Dios dice, es olor grato. Él apesta para algunos. Hay gente que no te entiende. Hay gente que no puede comprender las decisiones que has tomado. Hay gente que cuestiona cómo es posible que sigas ahí en donde estás. Pero tú te mantienes firme porque sabes que no es tiempo de rendirte, que no es tiempo de mirar atrás, que no es tiempo de claudicar. Está siendo de olor grato. ¿Cuál es el efecto entonces de tu evangelio? ¿Qué está produciendo este evangelio en tu vida? ¿O será que te interesa oler bien frente a todo el mundo y por ende estás dando señales mixtas? Yo conozco gente así. Gente que quieren estar bien con todo el mundo. Tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. De hecho, este evangelio te garantiza que vas a tener problemas con gente evangélica. Óyeme bien, con gente evangélica. Nunca vas a tener problema con el pecador porque tú cargas la respuesta, la solución que el pecador necesita. Mi problema no es con el pecador. ¿Sabes qué? Mi problema no es con Satanás. Me lo puse aquí para que me escucharan bien. Mi problema no es el diablo. La Biblia a mí me dice que el diablo está vencido. La Biblia declara que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. Mi problema está con los de adentro. ¿Será bíblico con quién Jesús tuvo problemas? No fue con el diablo. Los demonios hablaban con él. Mira, ten misericordia, mándanos a los cerdos mejor. ¿Te parece? Con quien Jesús tuvo problemas fue con su propia gente. Escuchaba yo a un escritor decir, si el evangelio que predicas no te está produciendo problemas con evangélicos, estás predicando el evangelio equivocado. Y yo leía eso y yo decía, qué bueno, bienvenido al club, mira esto. En el día que yo acepté el llamado de Dios sobre mi vida, ser pastor, descubrí que tenía enemigos ni siquiera donde yo ni siquiera sabía que estaban. Por este evangelio he perdido amistades, he perdido hermanos, he perdido familias, he perdido amigos. En este viaje a Puerto Rico hasta el amor de mi suegra lo perdí. Ni caso me hacían. Ya me metí en problemas. Pero todo es para ganar a Cristo, mami. Para los ministros, este es el peor mensaje de aceptar. Porque es entender que no se trata de llenar este edificio de gente. Se trata de que los que tienen entiendan y les quede claro este evangelio. Y en el proceso, cuando Dios cierne. Por eso es que gloria a Dios por Casa de Gracia. Gloria a Dios, gracias por ese entusiasmo, pero gloria a Dios por Casa de Gracia, porque no se trata de mí. Este evangelio me ha dado a mí la libertad de no tener temor a que me vean tal cual soy. No, el pastor no puede manifestar su frustración
frente a sus líderes o frente a la gente. No, a mí me han visto mis ancianos aquí, me han visto frustrado, mal. Y siguen aquí o porque son masoquistas o igual de locos que yo. Pero tengo un amigo pastor en Puerto Rico que por andar con esta cara de todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y nunca se ocupó de él, un domingo en la mañana me llama uno de sus líderes y me dice: necesito que ores por el pastor, te voy a poner en altavoz. Y yo dije: ¿qué pasó? Se acaba de encerrar en el baño de los caballeros y está gritando. Y nadie sabe qué hacer. Queremos llamar la ambulancia. Está gritando. Estuvo, óigame, casi 3 horas gimiendo, gritando, hablando idioteces, porque lo que yo escuchaba eran idioteces. Y para mí realmente es un milagro que todavía está pastoreando, porque la gente no perdona. La gente, wow, ese es el pastor. Chacho, vámonos, ponte uno que esté mejor, ponte uno que esté sólido. Este hombre, mira lo débil, mira, con eso se rajó. Nadie sabe aquí. Por las cosas que a veces uno personalmente tiene que pasar. Y hoy no quiero hablar de mí porque no vine a eso. Pero yo siento que un peso se me ha escapado de encima. Yo no quiero jugar el juego del fronte y manifestar que todo está bien. A mí me duele como pastor, a nivel personal, ver cómo este evangelio de gracia no avanza a impactar la vida de 2 o 3 aquí con potenciales buenísimos para trabajar y para echarle manos a la obra, y no los avanza a impactar como para que comiencen a ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa y siguen siendo espectadores. Yo deseo que este evangelio realmente tenga el efecto que fue diseñado a tener en tu vida. Un efecto de poder, un efecto de autoridad. ¿Qué efecto ha tenido este evangelio? ¿Sabes? Dios no llamó a nadie perfecto. Todavía yo me asombro con que Dios me llamó a mí a ser pastor porque yo me conozco. Porque yo conozco mis debilidades. Porque todavía soy un hombre que fallo. Pastor, ¿usted peca? Sí, y lo dije desde aquí. Claro, hay muchos teólogos que dicen: no, usted ya no peca, usted le falla al Señor. Como tú quieras pintar, es la misma acción. ¿Cómo lo quieres maquillar? Dime, ¿qué título le quieres poner? Pero haces cosas que van en contra de la verdad que te habita. Como le quieras poner a eso, ponle el título. Y yo pienso en mí, y yo pienso en mi familia y digo: Dios mío, salgo mejor asistiendo a una iglesia regular y simplemente siguiendo el curso de mi vida y me quito todos estos dolores de cabeza de encima. Pero el efecto del evangelio de Dios sobre mi vida es lo único que me mantiene llegando aquí cada domingo, que me mantiene orando por ti cada semana, que me mantiene llamándote y buscándote y diciendo: hey, ¿cómo estás? Porque ese es el efecto que el evangelio de Dios ha tenido en mi vida. ¿Qué efecto ha tenido en la tuya? Yo estoy loco, deseoso de ver el fruto de este evangelio en la vida de cada uno de ustedes. Ponte de pie conmigo, por favor. Ahí donde estás, te voy a pedir que inclines tu cabeza. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu evangelio maravilloso, por tu gracia transformadora, por la dicha, Señor, de conocerte, por el privilegio, mi Dios, de que me amas tal como soy.
Gracias por amarme, Señor. Gracias por llamarme, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que has puesto en mi vida, por este ministerio, por Casa de Gracia, por cada persona que compone, Señor, esta misión. Gracias, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a manifestar este evangelio de manera poderosa, no solamente aquí, sino en nuestras casas, en nuestros trabajos y en todas nuestras relaciones. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde maravillosa.